Bukele decidió una vez más romper la Constitución para mantenerse en cargo presidencial. Un año entero y aquí seguimos, 3 años después desde que comenzó ese famoso régimen de excepción, escuchando constantemente que El Salvador es el país más seguro de Centroamérica, con el presidente más cool del mundo. Es necesario que hablemos de lo que está pasando porque cuando normalizamos el autoritarismo, cuando lo justificamos diciéndonos que es por la seguridad, estamos abriendo una puerta que después es muy difícil de cerrar. Soy Margarita Se Asoma, comunicando desde El Salvador. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Hola, soy Margarita Se Asoma, comunicando desde El Salvador. Y para quienes no conocen la situación política actual del país más pequeño de Centroamérica, hoy te queremos hacer un recuento de los eventos más alarmantes que hemos estado viviendo bajo el segundo gobierno, inconstitucional por cierto, de Nayib Bukele. Así que vamos con este recuento. Ubiquémonos aquí. Ha pasado más de un año completo desde que el 1 de junio pasado, en 2024, Bukele decidió una vez más romper la Constitución para mantenerse en cargo presidencial. Un año entero y aquí seguimos, 3 años después desde que comenzó ese famoso régimen de excepción, escuchando constantemente que El Salvador es el país más seguro de Centroamérica, con el presidente más cool del mundo. Pero creo que necesitamos mirar más allá de sus titulares, ¿no? Porque cuando empezamos a ver lo que ha estado pasando en estos primeros 6 meses del año, la historia se vuelve mucho más compleja y preocupante. Empecemos con enero. ¿Ustedes sabían que El Salvador había prohibido la minería metálica en 2017? Esto fue una victoria eventualmente enorme para los activistas ambientales porque habían logrado demostrar que este tipo de minería literalmente destroza el medio ambiente y pone en riesgo la salud de la gente. Pues bien, ¿adivinan qué pasó el 23 de diciembre de 2024? Bukele y su Asamblea Legislativa oficialista decidieron tirar esa prohibición a la basura con 57 votos a favor. Así de fácil. Y por supuesto, la población no se quedó callada. El 19 de enero comenzaron a tomar lugar distintas manifestaciones con personas que entienden perfectamente lo que eso significa para su futuro, para el futuro de sus hijos y eventualmente para el futuro del medio ambiente, ¿no? La primera manifestación fue frente a la Biblioteca Nacional, pero eso no fue todo enero. 10 días después, el 29, hicieron algo que debería preocuparnos a todos realmente, porque cambiaron las reglas para modificar la Constitución. Antes se necesitaba que 2 legislaturas diferentes aprobaran una reforma constitucional. Era una protección, una manera de evitar que alguien cambiara las reglas fundamentales del país de un día para otro. ¿Qué hicieron? Eliminaron esa protección. Ahora una sola legislatura puede cambiar la Constitución y ratificarla ella misma. Es como si yo fuera el árbitro de un partido de fútbol y también pudiera cambiar las reglas en el medio de cualquier juego, ¿no? Bueno, en febrero, que ese mes fue un mes particularmente fuerte, el 12 de febrero pasaron 2 cosas que nos confirman que este escenario político ya no solo es autoritarismo, sino que es la instalación de una dictadura. Primero, eliminaron el financiamiento público para campañas electorales de los partidos políticos. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué? Que se financien con dinero privado, ¿vea? Pero aquí está el problema. Cuando solo hay financiamiento privado, ¿quién creen que va a tener más recursos? El partido que ya está en el poder, lo que promueve la consolidación de un partido y un discurso hegemónico. Es una manera de asegurarse de que la oposición no tenga recursos para competir. Ese mismo día aprobaron una reforma para meter a menores de edad en cárceles de adultos. Adolescentes de 16, 17 años compartiendo celdas con adultos.
Human Rights Watch salió inmediatamente a decir que esto viola todos los estándares internacionales de justicia juvenil. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que eso está pasando bajo el régimen de excepción, donde ya sabemos que hay detenciones arbitrarias, tortura y abusos policiales. ¿Se imaginan ser un adolescente en ese sistema? Antes de seguir hablando de todo lo que está pasando en El Salvador, necesito hacer una pausa y explicarles algo fundamental, porque yo sé que cuando hablo del régimen de excepción, algunos de ustedes pueden estar pensando, ok, pero ¿qué significa eso exactamente? ¿Por qué es tan grave? De forma muy simple, un régimen de excepción es cuando un gobierno suspende los derechos constitucionales más básicos que nos protegen a nosotros como ciudadanos. Desde marzo de 2022, las fuerzas policiales pueden arrestar a cualquier persona sin orden judicial, sin explicar por qué, y puede tenerla detenida por días sin derecho a abogado. Lo que suponía en un momento ser una estrategia temporal para enfrentar la crisis de inseguridad que vive El Salvador, se volvió ahora una normalidad en la que a más de 3 años de su entrada en vigencia, alrededor de 85,000 personas han sido detenidas. Muchas instituciones especializadas en derechos humanos han calculado que hay más o menos 30,000 personas privadas de libertad que no tienen ningún vínculo con pandillas, a pesar de que la policía las detuvo bajo ese mismo argumento, ¿verdad? Pero bueno, escribinos en los comentarios si quisieras saber más sobre el régimen de excepción y por qué esta medida no es una solución permanente a la inseguridad. Y así lo podemos abordar en otro episodio, porque realmente es algo extenso. Para cerrar febrero, el 25 de febrero, capturaron a Fidel Zavala. Este hombre es un activista de derechos humanos que ha atestiguado los abusos de poder del sistema penitenciario salvadoreño. En julio del año pasado, Fidel Zavala puso una denuncia formal a Osiris Luna. Osiris Luna es el director de centros penales y viceministro de Seguridad Pública. Y Fidel puso esta denuncia por tortura y actos arbitrarios contra los privados de libertad. Este acto ha sido señalado como una estrategia punitiva y represiva de parte del gobierno contra toda persona que se atreva a cuestionarle. Y no fue solo él. Arrestaron a más de 20 líderes de una comunidad llamada La Floresta, que es gente que simplemente estaba luchando para que no los desalojaran de sus tierras. Y bueno, continuamos con marzo. En marzo sucedió algo realmente alarmante. El 18 de marzo, Trump deportó a 261 personas a El Salvador, venezolanos y salvadoreños que supuestamente eran miembros de pandillas. Estas personas deportadas llegaron a El Salvador y fueron inmediatamente trasladadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, esa megacárcel que Bukele usa como su trofeo, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, El Salvador se está convirtiendo en la cárcel de Estados Unidos, Bukele está haciendo negocios con la deportación masiva de Trump. Preguntas necesarias. Mayo fue un mes realmente brutal. El 1 de mayo eliminaron formalmente la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. Cabe resaltar que esta comisión emitió únicamente 10 dictámenes durante 3 años bajo la presidencia de la diputada oficialista Alexia Rivas, además de permanecer 14 meses en inactividad. Organizaciones feministas salvadoreñas han dicho muy claro que para Bukele los derechos de las mujeres y la diversidad sexual son incompatibles con su proyecto de país, ¿verdad? Después de esto, la persecución de líderes comunitarios, activistas y periodistas, así como la criminalización de manifestaciones sociales, solo fueron incrementando. El 12 de mayo hubo una manifestación pacífica de campesinos que iban a ser desalojados de sus hogares en Cantón El Triunfo. Esta manifestación tuvo lugar frente a la residencial de Bukele pidiendo ayuda. La respuesta: arrestaron al líder de la cooperativa, José Ángel Pérez, y al día siguiente arrestaron también al abogado Alejandro Enríquez. 6 días después, el 18 de mayo, arrestaron a Ruth López. Ruth es abogada, defensora de derechos humanos y trabaja en Cristosal, una organización que ha sido bastante crítica del gobierno. La acusación que le hicieron: supuesta apropiación de fondos públicos por un trabajo que hizo hace años en el Tribunal Electoral. Es aquí donde hay un patrón bastante claro, ¿no? Criticas al gobierno, te inventan cargos, te capturan.
Para cerrar con broche de oro, el 20 de mayo aprobaron la Ley de Agentes Extranjeros. Suena bastante técnico, pero la verdad es muy simple. Cualquier organización o persona que reciba dinero del extranjero ahora tiene que registrarse como agente extranjero y pagar un impuesto del 30% sobre esas donaciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las organizaciones de derechos humanos, los medios independientes, las organizaciones comunitarias que reciben apoyo internacional, ahora van a tener mucho más difícil hacer su trabajo. Esta es una manera de asfixiar financieramente el trabajo que organizaciones de derechos humanos y medios independientes han sostenido por muchos años. Lastimosamente, junio no se vino mejor. Este mes hubo más detenciones y más criminalización de voces opositoras. Y esto solo fue incrementando. El 7 de junio, policías vestidos de civil capturaron al abogado constitucionalista Enrique Anaya en zona de su residencial. Sus abogados han considerado que su detención tiene directa relación con la crítica que sostiene de las acciones legales del gobierno de Bukele, ¿no? Se le acusa de lavado de dinero y, al igual que Ruth López, el juzgado le impuso reserva total al caso a petición de la Fiscalía General de la República. El 26 de junio, 3 hombres que no portaban uniforme policial interceptaron a Óscar Sánchez, joven activista dedicado a la defensa de derechos humanos, estudiante de medicina y músico. Estos individuos no portaban uniforme, no mostraron credenciales que los identificaran como oficiales y tampoco presentaron ningún documento que justificara legalmente la detención. Óscar no es un desconocido en el ámbito de la defensa de derechos humanos. Él es hijo de César Sánchez, una figura reconocida en el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Esta conexión familiar es lo que nos hace preguntarnos si estamos viendo un patrón dirigido hacia activistas y defensores de derechos humanos, como todos los casos anteriormente mencionados. Con todos estos casos estamos ante lo que técnicamente constituyen detenciones irregulares que violan protocolos básicos del debido proceso. Y bueno, esto que hemos conversado hoy es apenas una introducción a un problema mucho más complejo. La realidad es mucho más extensa de lo que hemos logrado cubrir aquí. Yo sé que este episodio ha sido pesado, pero es necesario que hablemos de lo que está pasando, porque cuando normalizamos el autoritarismo, cuando lo justificamos diciéndonos que es por la seguridad, estamos abriendo una puerta que después es muy difícil de cerrar. La situación de El Salvador nos está demostrando algo que contradice completamente lo que sostiene Bukele. Es decir, en El Salvador sí se persigue y sí se encarcela a las personas que se atreven a cuestionar las acciones del gobierno. Y eso debería preocuparnos a todos. Por eso creo que es urgente mantenernos atentos, no mirar hacia otro lado y sobre todo, sostenernos y cuidarnos en colectividad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya conocían la situación de El Salvador? ¿Qué conocían? ¿Qué no conocían? Les leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.